Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar y que, sinceramente, ha causado un auténtico huracán en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, en el de muchas otras partes del mundo. Vamos a hablar de una pareja que hasta hace relativamente poco parecía sacada de un cuento de hadas, de esos que te hacen suspirar y creer en el amor a primera vista. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar lo que ocurrió con Demet Özdemir y Can Yaman, y la gran pregunta que se cierne sobre su historia, ¿fue la falta de confianza lo que acabó rompiendo su relación? Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos actores, y probablemente han seguido su trayectoria, sus proyectos y por supuesto su vida personal con mucho interés. La química entre ellos era innegable, ¿verdad? Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, la conexión entre Demet y Can trascendió la ficción para convertirse en una realidad que cautivó a millones. Sus miradas, sus gestos, la manera en que interactuaban, todo apuntaba a una pareja sólida, enamorada y con un futuro prometedor por delante. Y es precisamente esa imagen idílica la que hace que su posterior ruptura sea tan desconcertante y, a la vez, tan fascinante para analizar. Antes de que sigamos desmenuzando los detalles, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y apasionante sobre el mundo del espectáculo, y no querrán perderse nada. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando estos vídeos para ustedes. Dicho esto, volvamos a nuestra historia. La relación de Demet Özdemir y Can Yaman explotó en los medios casi al mismo tiempo que su fama crecía exponencialmente. Ambos se convirtieron en estrellas internacionales, y su noviazgo era un tema recurrente en las revistas, en las redes sociales y en las conversaciones de los fans. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos íntimos en sus redes y proyectaban una imagen de felicidad plena. Can, con su carisma arrollador y su físico imponente, y Demet, con su dulzura y su talento, parecían la pareja perfecta. Pero, como suele suceder en estos casos, la exposición mediática y las presiones de la fama pueden ser un arma de doble filo. Lo cierto es que, a pesar de la aparente fortaleza de su vínculo, los rumores de problemas en el paraíso empezaron a circular. Al principio, como suele ocurrir, se desestimaban como meros cotilleos, pero con el tiempo, la persistencia de estas habladurías empezó a generar dudas. Y aquí es donde entra en juego el factor de la confianza, o la supuesta falta de ella. Cuando hablamos de confianza en una relación, no nos referimos solo a la fidelidad, que es fundamental, sino también a la seguridad mutua, a la creencia en las intenciones del otro, a la ausencia de celos infundados o de inseguridades que puedan erosionar la base de la pareja. En el caso de Demet y Can, es posible que la constante atención de la prensa, los rumores de infidelidad, y quizás la presión por mantener una imagen pública idealizada, hayan empezado a crear fisuras. Imaginemos por un momento la presión que debían sentir. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada interacción con otra persona era motivo de especulación. Para alguien que está construyendo una relación seria, este tipo de escrutinio público puede ser devastador. La falta de privacidad, la constante exposición de su vida privada, el bombardeo de opiniones externas, todo ello puede generar un ambiente de tensión difícil de sobrellevar. Este escrutinio implacable, que es una constante en la vida de las celebridades de alto perfil, no solo afecta la percepción pública, sino que se internaliza y puede generar un estrés considerable en la pareja. Cada mirada compartida con un colega en un set de rodaje, cada cena con amigos, cada interacción en redes sociales, todo era susceptible de ser malinterpretado y magnificado por la voraz máquina de los tabloides y las redes sociales. Esta vigilancia constante, esta incapacidad de vivir momentos íntimos sin la sombra del juicio público, es un veneno lento para cualquier relación, por muy fuerte que sea el amor inicial. Además, ambos son actores muy exitosos y con carreras en pleno ascenso. Esto significa viajes constantes, rodajes largos y, por supuesto, interacciones con muchos compañeros de profesión. Si bien la profesionalidad es importante, en un contexto de alta exposición mediática y con una relación en los titulares, es fácil que surjan celos o inseguridades. ¿Se sentía uno de ellos más vulnerable que el otro? Había momentos en los que las dudas se apoderaban de la relación. La naturaleza de la industria del entretenimiento, con sus rodajes que a menudo implican una cercanía intensa y prolongada entre actores, puede ser particularmente desafiante. Las historias de amor que nacen en los sets son comunes, y aunque pueden ser hermosas,
también pueden generar inseguridades en la pareja principal si no existe una confianza férrea. La ausencia física prolongada, sumada a la intensidad de las escenas que ambos podían estar grabando con otras personas, sin duda debió de ser un factor de estrés. La imaginación, alimentada por los rumores y la propia presión, puede ser un enemigo formidable para la confianza. Los detalles concretos sobre los motivos exactos de su ruptura son escasos y, en gran medida, especulativos. Nunca se pronunciaron de forma oficial sobre un motivo específico más allá de la típica frase de decisiones personales o caminos diferentes. Sin embargo, analizando el contexto y las dinámicas de las relaciones entre celebridades, la falta de confianza emerge como una causa plausible y, diría yo, muy probable. Las relaciones públicas, por su propia naturaleza, a menudo están rodeadas de un velo de misterio y especulación, y la verdad puede ser mucho más compleja y matizada de lo que se presenta al público. Cuando las parejas de celebridades rompen, las declaraciones oficiales suelen ser genéricas, buscando proteger su privacidad y evitar un mayor escrutinio. Sin embargo, el silencio rara vez apaga la curiosidad de los fans, quienes buscan respuestas en las pistas que deja la propia dinámica de la pareja en el pasado. Pensemos en la confianza como el cemento que une los ladrillos de una casa. Si ese cemento se agrieta o se debilita, por muy sólidos que sean los ladrillos, la estructura entera corre el riesgo de colapsar. En una relación amorosa, la confianza se construye con honestidad, transparencia, apoyo mutuo y, sobre todo, con la tranquilidad de saber que el otro está contigo y que puedes contar con él. Este cemento se nutre de pequeños gestos diarios, de comunicación abierta, de la capacidad de compartir miedos e inseguridades sin temor a ser juzgado. En el caso de Demet y Can, la constante presión externa pudo haber dificultado la construcción y el mantenimiento de esa confianza sólida. Los rumores, que a menudo son infundados pero tienen un efecto corrosivo, pueden sembrar la duda incluso en las mentes más fuertes. En el caso de Demet y Can, es posible que, a pesar del amor inicial, las circunstancias externas hayan erosionado esa confianza. Quizás hubo momentos en los que uno de ellos sintió que no tenía el apoyo incondicional del otro frente a las presiones de la fama. Tal vez los rumores y las habladurías, sumados a una posible falta de comunicación efectiva sobre sus inseguridades, empezaron a crear un abismo entre ellos. La falta de apoyo incondicional es un factor devastador. En una relación, se espera que tu pareja sea tu refugio, tu principal fuente de apoyo en los momentos difíciles, especialmente cuando uno está lidiando con las presiones de una carrera tan exigente. Si esa sensación de apoyo se debilita, o si uno de los miembros siente que debe afrontar las dificultades solo, la relación se resiente profundamente. Y la comunicación efectiva es la clave para navegar estas aguas turbulentas. Si las inseguridades y las dudas no se expresan y abordan abiertamente, pueden crecer y convertirse en muros insalvables. Es importante recordar que las relaciones entre personas famosas son especialmente complejas. No solo tienen que lidiar con los desafíos inherentes a cualquier relación, sino que además deben hacerlo bajo el microscopio del público. Cada paso en falso, cada malentendido, puede ser magnificado hasta proporciones insospechadas. La línea entre la esfera pública y la privada se vuelve borrosa, casi inexistente. Cada aspecto de su vida personal se convierte en material de consumo, y esto puede crear una presión inimaginable sobre la relación. La constante necesidad de proyectar una imagen de perfección puede ser agotadora y, a la larga, insostenible. La autenticidad se convierte en un bien escaso cuando cada acción está sujeta a la interpretación y al escrutinio público. Si la falta de confianza se instala, puede manifestarse de diversas maneras. Pueden aparecer los celos, la sospecha, la necesidad constante de reafirmación, o incluso la evasión y el distanciamiento para evitar el dolor de una posible traición. Es un círculo vicioso que, si no se aborda a tiempo y con las herramientas adecuadas, puede ser muy difícil de romper. Los celos, alimentados por la inseguridad y la falta de confianza, pueden llevar a comportamientos controladores o a una constante necesidad de interrogatorio, lo que a su vez erosiona aún más la confianza. La sospecha constante genera un ambiente de tensión y desconfianza mutua. Y la evasión, el acto de evitar el conflicto o la confrontación por miedo a lo que se pueda descubrir, solo permite que las grietas se hagan más profundas. Los fans, al ver una relación tan prometedora desmoronarse, suelen buscar explicaciones. Y la hipótesis de la falta de confianza es una de las más lógicas y dolorosas. ¿Por qué al fin y al cabo? ¿O qué queda de una relación si no hay confianza?
El amor puede estar ahí, la atracción puede persistir, pero sin esa base sólida, es difícil imaginar un futuro juntos. La confianza es, en última instancia, el fundamento sobre el cual se construye cualquier relación duradera. Sin ella, el amor se convierte en una frágil construcción que puede ser derribada por la menor brisa de la duda o la incertidumbre. Además, es posible que uno de ellos haya querido un tipo de relación más privada, más alejada de los focos, mientras que el otro, quizás por la naturaleza de su profesión o por su personalidad, se sentía más cómodo con la exposición. Estas diferencias en la visión de la relación y en la gestión de la fama también pueden generar fricciones y, a la larga, minar la confianza. La disparidad en la forma de gestionar la fama y la exposición mediática es un punto crucial. Una persona puede anhelar una vida más reservada, un espacio seguro donde la relación pueda florecer lejos de las miradas indiscretas, mientras que la otra puede ver la exposición como una parte inherente y necesaria de su carrera, o incluso disfrutarla. Estas visiones contrapuestas pueden generar resentimiento y frustración, y si no se comunican y negocian adecuadamente, pueden socavar la confianza. Uno puede sentir que el otro no valora su necesidad de privacidad, o que el otro prioriza la fama por encima de la relación. En la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y las oportunidades a menudo vienen de la mano de la exposición mediática, mantener una relación estable y saludable puede ser un desafío monumental. La línea entre la vida profesional y la personal se difumina constantemente y las tentaciones, tanto de carácter personal como profesional, están siempre a la vuelta de la esquina. La presión por mantenerse en la cima, la constante búsqueda de nuevos proyectos, la necesidad de cultivar una imagen pública atractiva, todo ello puede desviar la atención y la energía de la relación. Además, la naturaleza de la industria puede exponer a los individuos a situaciones que, para alguien externo, podrían parecer tentadoras o comprometedores, incluso si son meramente profesionales. Sin una confianza sólida, es fácil que estas situaciones se interpreten de la peor manera. Lo que sí podemos decir con certeza es que su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores. Ver a una pareja que parecía tan feliz y tan enamorada separarse siempre deja un sabor agridulce. Y en el caso de Demet y Can, la especulación sobre las causas se ha mantenido viva, con la falta de confianza resonando como una de las explicaciones más fuertes. El impacto emocional que tuvo su relación en el público fue significativo. Eran una pareja admirada, vista como un modelo de amor y éxito. Su ruptura, por lo tanto, generó una onda de decepción y de deseo de comprender que pudo haber salido mal. La falta de confianza, al ser un elemento tan fundamental en las relaciones humanas, ofrece una explicación que resuena con las experiencias de muchas personas. Quizás ellos mismos, en privado, han llegado a la conclusión de que la confianza era el elemento que faltaba para poder seguir adelante juntos. O quizás hubo otros factores, menos visibles para el público, que jugaron un papel crucial. Lo cierto es que hasta que ellos decidan abrirse por completo y compartir los detalles íntimos de su ruptura, solo podremos basarnos en análisis y especulaciones, tratando de comprender las complejidades de una relación bajo los focos. La posibilidad de que la falta de confianza fuera el factor decisivo es una hipótesis fuerte, pero no la única. Podrían haber existido diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, o simplemente un desgaste natural de la relación, o incluso la intervención de terceros. Sin embargo, la persistencia de los rumores de infidelidad, por infundados que fueran, pudo haber creado un ambiente de duda que a la larga resultó insostenible. Sea cual sea la razón exacta, es importante recordar que a pesar de las desilusiones amorosas, ambos actores continúan con sus exitosas carreras. Demet ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevos proyectos que demuestran su talento y versatilidad. Can, por su parte, ha explorado nuevas oportunidades internacionales, participando en producciones de renombre y consolidando su estatus como estrella global. Ambos han demostrado una notable resiliencia profesional, continuando su camino en la industria del entretenimiento a pesar de los altibajos personales. Esto es un testimonio de su dedicación a sus carreras y de su capacidad para superar las adversidades. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos intentado desgranar una de las rupturas más comentadas y, para muchos, más desconcertantes del mundo del entretenimiento turco. La posible falta de confianza entre Demet Özdemir y Can Yaman es una hipótesis que, por la dinámica de sus vidas y las presiones de la fama, parece tener un peso con sí. Derebel. Es un recordatorio de que incluso en las relaciones más idílicas, la confianza es el pilar fundamental sobre el que se construye todo lo demás.
Sin ella, el amor, por intenso que sea, puede desmoronarse ante la menor prueba. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la falta de confianza fue la causa principal de su ruptura? ¿Han vivido algo similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que enriquece este espacio. Y si les ha gustado este vídeo y les resulta interesante nuestro contenido, no olviden darle a me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles los temas que les apasionan. Por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.